Buenas tardes con todos. Buenas tardes, doctora Aguilera. ¿Se me escucha bien y se ve bien? Sí, doctora, se le escucha y se ve bien, doctora. Buenas tardes. Ah, qué bueno, buenas tardes. Bueno, ya hay 65 alumnos, yo pienso que podemos empezar, ¿no? Sí, doctora. Buenas tardes con todos. Prosiguiendo con las clases de la asignatura de anestesiología, el día de hoy nos toca revisar el tema anestesia intravenosa y recuperación post-anestésica. Por favor, si es que no pueden ver, no pueden escuchar, avísenme, ¿ya? O por chat o al celular, por favor, doctora Aguilera, si es que hay problemas con el internet. Bien, entonces, entrando al tema directamente de anestesia intravenosa, nosotros podemos recordar la primera clase donde dijimos que habían diferentes clasificaciones, la clasificación de la anestesia general, donde nosotros podíamos ver pues que la anestesia podía ser general o regional, ¿no? La regional la revisamos la clase anterior, también conocida con el nombre de neuroaxial, y esta podía ser espinal, subaracnoidea, intradural, y la epidural, además de los bloqueos periféricos, ¿no? Dentro de las anestesias generales habíamos revisado los gases, y el día de hoy pues nos toca revisar la anestesia total intravenosa, ¿no? Como ya pueden imaginar por el nombre, se trata pues de la administración de fármacos solo por vía endovenosa, en ausencia de administración de agentes inhalatorios, ¿no? Entonces, en esta técnica, nosotros los anestesiólogos administramos tanto hipnóticos, analgésicos y relajantes musculares solo por vía intravenosa. Quiere decir que apenas entra el paciente, ¿no? Nos identificamos, nos saludamos con él y el siguiente paso es la monitorización del paciente, de sus parámetros cardiovasculares, de sus parámetros respiratorios, de su temperatura basal, todo basal, ¿no? Y de sus parámetros oxigenatorios también basales. Y luego vamos a proceder a colocar una vía endovenosa, ¿no? El cateterismo de la vena periférica, en otras palabras, ¿no? Que cuando asistíamos presencialmente los alumnos lo hacían directamente en la sala de operaciones, siempre con el apoyo o el asesoramiento del docente asignado, ¿no? Entonces, después de monitorizar al paciente, se coloca la vía endovenosa, ¿para qué? Para administrar a través de esa vía, que debe ser gruesa de un calibre 18G como mínimo, y se coloca una bránula intravenosa en la vena, y a través de esa bránula se empatan o se unen llaves triple vía, equipos de venoclisis, que van a ir conectados a bombas de infusión, o a soluciones salinas, etcétera, por donde vamos a administrar estos fármacos que vamos a conocer el día de hoy, que todos son de administración intravenosa. Entonces, como técnica de por sí, ella es una técnica, así como son los gases, una técnica que va a elegir el anestesiólogo después de revisar la historia clínica de ese paciente y ver si es tributario de administrarle una anestesia general intravenosa. Dicho sea de paso, esta técnica, que sus siglas son TIVA, anestesia intravenosa total, es actualmente, junto con la anestesia general combinada o multimodal, la más moderna de las técnicas y la más frecuente, de uso más frecuente actualmente en sala de operaciones, ¿no? ¿Por qué? Porque se ha demostrado que la administración de fármacos intravenosos, que vamos a conocer en unos minutos, han sido diseñados para ser de duración ultracorta, ¿no? De metabolismo rápido, excreción rápida, de tal manera que tengamos al paciente rápidamente
consciente, recuperando su respiración, recuperando su motilidad y todos sus reflejos, ¿no? Entonces, de por sí ella es una elección, es una técnica sola, pero puede ser una técnica también alternativa, combinándola con la anestesia general inhalatoria, que son los gases. Como también puedo indicar estas drogas intravenosas para la sedación, cuando quiero mantener tranquilo al paciente desde el punto de vista de la conciencia, ¿no? Que no se acuerde nada, que esté tranquilo, que colabore, cuando el cirujano va a operar de una forma regional o de una forma local, ¿no? Entonces, si hay una anestesia local, una anestesia regional, que revisamos la clase pasada, podemos sedar al paciente con estos fármacos que vamos a conocer, ¿no? Entonces, esa es una indicación también, no solo como técnica de por sí sola, sino también para ayudar a la sedación de la anestesia regional o de la anestesia local. A veces programan procedimientos fuera de la sala de operaciones, ¿no? Por ejemplo, en la sala de gastroenterología para hacer procedimientos, o en la sala de ginecología, ¿no? Para hacer unos procedimientos de baja complejidad, ¿no? Y ahí también puede coadyuvar la anestesia intravenosa, ¿no? Obviamente, la ventaja, una de las ventajas de esta técnica es pues que va a contaminar lo menos posible el ambiente, ¿no? Por lo tanto, van a haber casos, los casos de toxicidad van a disminuir profundamente, ¿no? Porque ustedes saben que los gases también tienen efectos teratogénicos y nuestras salas de operaciones no tienen aire de recirculación, de tal manera que todo el mundo esté inhalando ahí, ¿no es cierto? En la sala de operaciones, no solamente el paciente, inhala el cirujano, inhala el anestesiólogo, la enfermera y todos. Y estamos expuestos generalmente el personal a todos estos fármacos inhalatorios, por lo tanto, el uso menos frecuente de la técnica inhalatoria disminuye los casos de toxicidad, sobre todo para el personal de sala de operación, ¿no? Una de las ventajas, otras ventajas de esta técnica es pues la recuperación rápida y predecible. ¿Por qué? Porque las drogas intravenosas han sido diseñadas en estos últimos años, como vuelvo a repetir, para ser excretadas rápidamente y metabolizadas rápidamente, ¿no? E incluso haciendo asociación de drogas intravenosas, nosotros podemos ahorrar las dosis de uno u otro medicamento aprovechando la sinergia de los fármacos que son administrados por vía intravenosa. En cuanto a la estabilidad hemodinámica, es una ventaja porque generalmente se usan opioides a grandes dosis, ¿no? O opiáceos a grandes dosis en las técnicas intravenosas. Pero van a ver ustedes que la analgesia no es toda la anestesia. Hay que administrar hipnóticos para dar inconsciencia al paciente. Y la gran mayoría de los hipnóticos, vamos a ver que son depresores cardiorrespiratorios, ¿no? Entonces, en cuanto a la estabilidad hemodinámica, lo tomamos entre pinzas, entre comillas, porque vamos a ver que la asociación de hipnóticos nos va a producir muchos efectos a nivel cardiovascular y respiratorio sobre todo. Y en cuanto a la profundidad anestésica, pues gracias a Dios, actualmente tenemos monitoreos más profundos de lo que es la profundidad o el grado de sueño, el grado de hipnosis del paciente que va a ser sometido a la administración del hipnótico, ¿no? Durante todo ese sueño, durante todo ese estado de inconsciencia, hay un monitor que me está diciendo constantemente en qué plano se encuentra el paciente, en qué grado de profundidad anestésica me encuentro y cómo voy manejando al paciente. Si se despierta, si no se despierta, si sigue estable, durmiendo en un sueño profundo donde no va a recordar
Nada, ¿no? Entonces, estos medicamentos o esta técnica de anestesia intravenosa total requiere necesariamente un monitoreo de tipo neurológico, de tipo, un monitoreo que me hable constantemente del grado de hipnosis del paciente y que el paciente no tenga despertares intraoperatorios, ¿no? O recuerdos intraoperatorios. ¿Por qué? Porque como vamos a ver, estas drogas, todas, la gran mayoría son de volumen de distribución muy pequeño, tienen una metabolización muy rápida y una excreción muy rápida. Entonces, si yo, por ejemplo, como vamos a ver ahora, el propofol, en menos de un minuto ya el paciente está durmiendo, ¿no? Está inconsciente. Yo tengo que saber que ese propofol me va a durar máximo 4 a 5 minutos. ¿Y después qué va a pasar? ¿Puede despertarse? Puede despertarse. ¿Cómo voy a hacer para que no se despierte? Pues hay formas de administración del fármaco para mantener concentraciones plasmáticas estables en el paciente, de tal manera que garanticemos que no hayan despertares dentro intraoperatorios, ¿no? Vamos a ver que entonces todas estas drogas van a formar una fase farmacéutica, que es la presentación de la droga, ¿no? Es un principio químico del medicamento y su manera de formulación, ¿no? Sus dosis preestablecidas para alcanzar un umbral terapéutico. Por ejemplo, el propofol, que es actualmente el hipnótico más usado, ¿no? Sabemos que una dosis de 2.5 miligramos por kilo de peso de propofol nos garantiza el apnea total en el paciente, como para colocar una máscara laringea, ¿no? Y a través de la máscara hacer una ventilación asistida en el paciente, porque esas drogas en un paciente de 50 kilos, estamos hablando de 120 miligramos de propofol aproximadamente, el paciente va a entrar en apnea, ¿no? Vuelvo a repetir, va a producir depresión cardiovascular, depresión respiratoria que uno tiene que manejar para evitar que se vaya a la parada cardiorrespiratoria. Estas dosis objetivo se administran por vía endovenosa en bolo. Es importante tener conocimientos de lo que son administraciones en bolo del fármaco y administraciones en infusión de los fármacos que vamos a mencionar a continuación, y que vamos a desconocer exactamente qué nivel plasmático tenemos, ¿no? Y por lo tanto la duración del efecto, ¿no? Y esto se complica la situación cuando administramos muchas dosis de estas drogas, ¿no? Antiguamente habían sistemas de poca precisión, pero actualmente, como van a ver más adelante, hay bombas computarizadas, programadas, ¿no? Para la administración de todas estas drogas y acercarnos lo más posible a las concentraciones plasmáticas de cada fármaco. La farmacocinética, pues, nos va a hablar, es importante tener conocimientos de farmacocinética y farmacodinamia del fármaco, ¿no? Que vayamos a elegir, ¿no? Ustedes saben que los procesos farmacocinéticos son los cambios que sufren estos medicamentos dentro del organismo, ¿no? Porque son sometidos a procesos de absorción, distribución, ¿no? Y excreción del fármaco. El fármaco entra por la vía oral o entra por la vía endovenosa, y a dónde se va a dirigir generalmente por vía oral al estómago, y de ahí va a pasar al hígado a ser metabolizado, y luego por vía endovenosa directamente al hígado para ser metabolizado, transformado y luego distribuido a los diferentes tejidos, ¿no? Y por último excretado. Entonces el fármaco va a sufrir cambios desde que entra al organismo, ¿no? Y a eso se le vamos a conocer con el nombre de farmacocinética del fármaco. Ahora, es lo que el organismo hace con el fármaco, ¿no? Y luego los conocimientos farmacodinámicos que también tenemos que tener presente, o sea, qué es lo que produce este fármaco en nuestro organismo, ¿no?
Entonces es importante que durante estos procesos de absorción, distribución, metabolismo y excreción, nosotros conozcamos la concentración constante, precisa y predecible dentro del objetivo que queremos alcanzar para esa droga, ¿no? La cantidad de medicamento que hemos colocado, ¿no? Saber los efectos que se van a producir, los cambios que van a sufrir dentro del organismo, ¿no? Pero como les vuelvo a repetir, actualmente hay aparatos de infusión programados con modelos farmacocinéticos que nos van a estos aparatos de infusión, bombas de infusión computarizadas, cuando uno le ingresa datos que le piden en cuanto al paciente, edad, peso, sexo, talla, uno ingresa los datos, inmediatamente el programa va a botar información del objetivo, de la dosis objetivo de ese fármaco que usted ha programado para ese paciente, ¿no? Entonces, podemos llegar a tener una idea, ¿no?, de lo que está pasando con el paciente, con el fármaco dentro de nuestro organismo. Para entender mejor esto, académicamente se han diseñado representar el organismo humano en compartimentos, ¿no? Inicialmente lo representaron al cuerpo como que era un organismo que contenía un solo compartimento, unicompartamental. Pero eso ha ido evolucionando y han ido representando, ¿no?, la distribución del fármaco de acuerdo al flujo sanguíneo, porque son administrados a través de la vía intravenosa. Entonces, actualmente se consideran los modelos multicompartamentales, ¿no? Aquellos que diseñan al organismo en 3 compartimentos, ¿no? Por donde va a pasar este fármaco y hacia dónde se va a distribuir, ¿no? Y hacia dónde, cuál es su sitio objetivo, ¿no?, donde va a trabajar y va a alcanzar sus efectos, ¿no? Entonces han diseñado, pues, que estos fármacos entran a la sangre, es el primer compartimento, el compartimento sanguíneo, plasmático, y luego de ahí se va a ir directamente a distribuirse hacia el sitio efecto, que en este caso es el cerebro. Pero de ahí el exceso del fármaco se va a redistribuir al tejido adiposo y al tejido muscular, donde se va a depositar, ¿no? Se va a depositar y luego el exceso, cuando bajan las concentraciones plasmáticas en sangre, entonces va a salir las concentraciones del tejido graso y del tejido muscular para retornar al primer componente, al sanguíneo, y elevar así nuevamente las concentraciones del fármaco a nivel sitio-efecto, que es el cerebro, ¿no? Si estamos hablando de anestesia intravenosa, vamos a usar drogas igual. Acá juega el concepto de anestesia. Tengo que dar drogas hipnóticas, drogas analgésicas y drogas relajantes musculares, pero por vía intravenosa, ¿no es cierto? Entonces, como vuelvo a repetir, en este cuadro estamos viendo, por ejemplo, una comparación de la administración en bolo y las administraciones en infusión, ¿no? Cuando usted administra en bolo una droga, rápidamente alcanza un rápido volumen de distribución y de concentración para luego caer rápidamente y eliminarse, ¿no? Pero las concentraciones plasmáticas de esa droga se elevan bruscamente y luego bajan bruscamente en una administración en bolo, mientras que en una administración en infusión usted va a lograr niveles plasmáticos más constantes en el tiempo, ¿no? Una cirugía no va a durar 3 a 5 minutos. Una cirugía mínimo dura 40 a 1 hora, 40 minutos a 1 hora. Por lo tanto, una administración en bolo para mí no va a ser muy útil,
porque lo que yo quiero es alcanzar el efecto de la droga en el tiempo, niveles plasmáticos más constantes en el tiempo. Por eso es que se prefieren en la anestesia intravenosa la infusión, ¿no? La administración de estas drogas de forma en infusión, ¿no? Asistida, infusión asistida, ¿no? Y no en bolo, porque la administración en bolo rápidamente van a caer las concentraciones plasmáticas de la droga, porque son de duración corta y de eliminación rápida, ¿no? Y entonces llegó el anestesiólogo, y el anestesiólogo sabe las condiciones de una droga intravenosa total ideal, ¿no? Lo ideal sería, pues, pero no existe actualmente ni gas ideal ni droga intravenosa ideal. Una droga intravenosa ideal, pues, es aquella que te da hipnosis, amnesia, que sea de un inicio rápido, de un metabolismo rápido, ¿no? Que la depresión cardiovascular y respiratoria sea mínima, que no libere histamina, que no haga reacciones de hipersensibilidad, que carezca de efectos tógenos, mutágenos, carcinógenos y tóxicos, ¿no? Y que carezca de efectos neurológicos adversos como convulsiones, mioclonías, neurotoxicidad, ¿no? Y que sí tenga efectos benéficos como es la analgesia, la capacidad antiemética, que brinde neuroprotección y cardioprotección, ¿no? Y que tenga modelos basados en farmacocinética para orientar la dosis necesaria, objetivo para ese paciente determinado. En cuanto a las propiedades fisicoquímicas de la droga, debe ser hidrosoluble, es lo ideal, que sea un producto que no irrite la inyección intravenosa, que la inyección intravenosa sea indolora, ¿no? Y que tenga a volumen menor necesario, un volumen menor necesario para la inducción, ¿no? Y que sea económico y que te sea un preparado antimicrobiano. Entonces, dentro de las drogas intravenosas vamos a ver los hipnóticos y los analgésicos que tenemos a la mano para brindar anestesia intravenosa total. De los relajantes musculares ya hablamos en la clase de relajantes musculares, por eso es que no los vamos a mencionar acá. Pero como se trata de anestesia general intravenosa, igual tenemos que considerar en la práctica los tres, ¿no? La hipnosis, la analgesia y la relajación muscular. Entonces, ahora voy a hablarles de los hipnóticos que tenemos a la mano. Esos fármacos hipnóticos nos van a producir inconsciencia, sueño profundo que hablamos en la primera clase. No es una sedación, ni leve, ni moderada, ni profunda. Es hipnosis. En hipnosis hay sueño profundo que va a lindar en los niveles según la escala de Gödel, de los planos anestésicos, recuerdan ustedes, de la fase 3, 3 sub 3, 3 sub 2, ¿ya? Estas drogas hipnóticas que vamos a conocer ahorita van a producir depresión respiratoria, apnea, mejor dicho, depresión cardiovascular, ¿no? Y otros efectos más muy característicos de cada uno y que vamos a revisar, ¿no? Entonces son fármacos que nos van a ser usados por el anestesiólogo para inducir la anestesia, ¿no? Y luego mantener la anestesia durante todo el tiempo que dure la cirugía. La gran mayoría nos van a proporcionar no solamente inconsciencia, sino también amnesia. Y vamos a presentarles al hipnótico más usado actualmente, que es el propofol, derivado aquí fenol. Miren, es una sustancia lechosa, vienen ampollas de 20 ml, trae 200 miligramos por ampolla, ¿no? 10 miligramos por cada centímetro. En la jeringa de 20 cargas toda la ampolla y tienes 10 miligramos de propofol en cada centímetro.
¿no? Es una emulsión lechosa hidroliosa que contiene lecitina de huevo, glicerol y aceite de soya. Entonces, los que son alérgicos al huevo, preferible no inducirlos con propofol, ¿no es cierto? ¿Cuál es el mecanismo de acción? La gran mayoría de los hipnóticos, igual que la gran mayoría de los hipnóticos, va a aumentar la actividad de la sinapsis inhibitoria del ácido gamma-aminobutírico, ¿no? Del neurotransmisor cerebral, ¿no? ¿Cuál es su farmacocinética? La farmacocinética se va a referir a la distribución, al metabolismo y a la eliminación de la droga. La farmacocinética, la eliminación se produce principalmente mediante metabolismo hepático. Usted, en cuanto a farmacodinamia, va a tener una inconsciencia después de administrar propofol por vía intravenosa. El paciente va a perder la conciencia en 15 a 45 segundos, menos de un minuto. ¿Cuánto tiempo me va a durar este periodo de inconsciencia? Entre 5 a 10 minutos, ¿no? Al cabo de los cuales yo tengo que continuar administrando propofol porque no quiero que el paciente se despierte, ¿no es cierto? Ojo, estamos hablando solo de hipnosis, no estamos hablando de analgesia. Entonces, propofol solo da hipnosis, no da analgesia. ¿Qué efectos va a tener al nivel del sistema nervioso central? La inconsciencia va a disminuir la presión intracraneana, tiene un efecto muy característico, solo de él es antiemético. Recuerden que, y vamos a ver ahora en la clase de la recuperación posanestésica, una de las complicaciones más frecuentes en la unidad de recuperación posanestésica son las náuseas y los vómitos, ¿no? Este propofol tiene efecto antiemético. No va a producir analgesia, solo produce inconsciencia, sueño, hipnosis. A nivel cardiovascular, un gran depresor miocárdico va a producir vasodilatación, hipotensión, disminución del gasto cardíaco y vasodilatación periférica. A nivel respiratorio va a haber un descenso de la frecuencia respiratoria y del volumen corriente hasta llegar a la apnea. Y va a disminuir la resistencia en vías aéreas. Quiere decir que va a producir broncodilatación. ¿A qué dosis va a producir todos estos efectos? Entre 1 a 2.5 miligramos por kilo de propofol intravenoso. Como para mantener niveles o concentraciones plasmáticas de la droga, voy a continuar, primero doy un bolo y luego continúo con una infusión constante de propofol de 50 a 200 microgramos kilo minuto intravenoso. Las dosis de sedación, cuando no quiero producir sueño profundo, sino sedación leve, moderada, son siempre las dosis de sedación menores que las dosis de inducción, ¿no? Y aquí estamos hablando, pues, de 0.5 miligramos por kilo, administrado cada 3 a 5 minutos, ajustando de acuerdo a la respuesta del paciente, porque al cabo de 3 a 5 minutos se va a despertar, va a empezar a respirar espontáneamente, mientras usted no haya adicionado relajante muscular. O si usted no quiere usar el bolo, puede usar dosis de infusión, ¿no? 1 a 5 miligramos kilo hora. ¿Qué efectos adversos tiene el propofol? Que va a producir irritación venosa a través del punto de inyección. Produce dolor, ¿ya? Y puede producir, si usted ha escogido una vena muy delgada, irritación venosa y dolor, ¿no? Por eso siempre se recomienda administrar esta droga a través de una vía periférica gruesa. Asegurarse de que la vía periférica no se infiltre, porque el propofol puede producir necrosis de tejidos cuando se extravasa fuera de la vena, ¿ya? El catéter intravenoso tiene que estar en la luz de la vena, más no extravasarse ni romperse. ¿Ya? Hay que cuidar eso para no producir o no tener casos de necrosis de tejidos. Hay un síndrome por infusión de propofol cuando generalmente en las UCIs hacen infusiones prolongadas de propofol, más de 2 días, ¿no? Para producir hipnosis y tolerancia a la ventilación mecánica.
Este síndrome por infusión de propofol puede producir disfunción multiorgánica, rabdomiolisis, acidosis metabólica, hiperpotasemia, arritmias cardíacas y muerte súbita de origen cardíaco, ¿no? Cuando se administra más de 2 o 3 días. Infusiones prolongadas de propofol. Bien, el propofol es entonces el derivado alquifenol, ¿no? Sustancia lechosa, con todo ya lo hemos conocido. Hay otro hipnótico, o sea que me va a producir igual inconsciencia y sueño, pero que no existe en el Perú, pero que es muy usado en Sudamérica, y es el etomidato. Es un derivado imidazólico, no comparte estructura química con los demás anestésicos que vamos a conocer, y su mecanismo de acción también es aumentar el tono inhibidor del GABA a nivel del sistema nervioso central. Se metaboliza en hígado y por esterasas circulantes a metabolitos inactivos, ¿no? Esterasas plasmáticas que van a destruir al etomidato en metabolismos inactivos. Los tiempos, igual que propofol, los tiempos de inconsciencia y de recuperación son similares a propofol, ¿no? Habíamos dicho 1 a 3 minutos de inconsciencia y luego se despierta, ¿no? Va a perder la conciencia en 30 a 45 segundos. Entonces es un hipnótico también de acción rápida y de acción ultracorta. Va a producir inconsciencia y amnesia anterógrada. La característica del etomidato comparado con los demás hipnóticos es que va a producir mínimos cambios a nivel cardiovascular, o sea, sobre la frecuencia cardíaca, la presión arterial y el gasto cardíaco. Es más estable desde el punto de vista cardiovascular, sobre todo para pacientes cardiópatas, ¿no? En cuanto al aparato respiratorio, también va a producir apnea, ¿ya? Disminución de la frecuencia respiratoria y del volumen corriente, y no tiene el efecto broncodilatador que tiene el propofol, ¿no? Aumentos leves de la resistencia de la vía aérea, ¿no? O sea, puede producir broncoespasmo. A nivel del sistema musculoesquelético, produce mioclonías, ¿no? Y a nivel de la corteza suprarrenal va a inhibir la producción o la síntesis de cortisol a nivel de la corteza suprarrenal. Pero es reversible cuando se suspende el etomidato, la infusión de etomidato, nuevamente se sintetiza cortisol. Dosis 0.3 a 0.6 miligramos por vía endovenosa. Efectos adversos, miren, produce vómitos, el propofol no, tiene efecto antiemético, y sí produce irritación venosa, igual que el propofol. Estamos viendo los fármacos hipnóticos. Dentro de ellos vamos a mencionar la ketamina, que es un fármaco que se considera como un anestésico general. Si queremos hablar de un solo anestésico general, hablaríamos de ketamina por sus efectos de que va a producir hipnosis y analgesia, lo que no pasa con propofol y etomidato. Ketamina te brinda una analgesia somática importante. Es muy buen analgésico y también va a producir sueño, hipnosis profundo. Por eso es que no lleva el nombre de hipnótico, sino de anestésico general, porque reúne dos características de la anestesia. Se dice que es un agente anestésico, ven, ya no lo llaman hipnótico, es un agente anestésico disociativo con estructura similar a la fenciclidina. ¿Por qué disociativo? Porque tiene un efecto que a nivel del sistema nervioso central va a producir hipnosis, sueño, pero el paciente cuando usted lo ve bajo los efectos de la ketamina está con los ojos abiertos, ¿no? Incluso deglute y no hay apnea. Está con su frecuencia respiratoria normal, va a deglutir con todos sus reflejos de defensa de la vía aérea, tos, deglución, van a estar presentes, ¿no? Entonces, por eso se le llama disociativo. Está durmiendo, está hipnótico, pero parece que estuviera despierto.
con los ojos abiertos. Por eso se dice que es un anestésico de tipo disociativo. ¿Cómo va a actuar a nivel estimulando el N-metil de aspartato o NMDA a nivel del receptor del GABA, ¿no? Provocando también inhibición del sistema nervioso central y anemia. También va a estimular los receptores opioides a nivel de la corteza insular, del tálamo y del putamen, ¿no? Y a ese nivel va a producir analgesia, porque va a activar los receptores opioides produciendo analgesia. Pero también va a estimular los receptores de catecolaminas y produciendo una liberación de catecolaminas y este efecto se va a traducir en elevación de la frecuencia cardíaca y de la presión arterial. Si ustedes recuerdan, las dos drogas anteriores, todas eran depresoras cardiorrespiratorias. La ketamina no, más bien es estimulante cardiovascular. Dependiendo de la dosis, puede producir a mayor dosis hasta arritmias, ¿no? Aumento de la frecuencia cardíaca e hipertensión arterial. Entonces, no está o está contraindicado en usar en pacientes cardiópatas, ¿no? Se va a metabolizar en hígado, vamos a tener inconsciencia también en 30 a 60 segundos y la duración va a ser más prolongada, ¿no? De la hipnosis y de la anestesia en este caso. Va a durar 15 a 20 minutos después de una inyección intramuscular y casi 30 a 45 minutos después de una inyección intramuscular. Puedes administrar por vía intravenosa o por vía intramuscular, ¿no? Por vía intramuscular, obviamente, el periodo de latencia va a ser mayor, 5 minutos, ¿no? Si usted quiere hacer una infusión intravenosa continua, tiene que tener en cuenta que la ketamina tiene efecto acumulativo. A mayor tiempo, tienes que disminuir la dosis porque el fármaco se va a distribuir al tejido muscular y al tejido graso, ¿no? Y luego va a ser liberado de ahí. Cuando usted corte la infusión, rápidamente va a ser liberado poco a poco de estos tejidos hacia el plasma sanguíneo, ¿no? Para ser eliminado. Entonces hay que tener en cuenta que tiene efecto acumulativo, porque entonces la misma dosis con que se inició no es la misma dosis con la que se acaba, ¿no? A nivel del aparato respiratorio va a preservar los reflejos laringeos de la vía aérea, reflejos de defensa de la vía aérea, provoca broncodilatación por medio de efectos simpático-miméticos, ¿no? La broncodilatación que va a producir la ketamina va a ser a dosis mayores, ¿no? A nivel del sistema nervioso central vamos a tener hipnosis, un estado disociativo, amnesia y efectos sedantes, al igual que analgesia profunda y, ojo, aumenta la presión intracraniana. Por lo tanto, no se debe usar para neurocirugía. Entonces, haciendo un resumen, hemos revisado Propofol, Etomidato, que no existe en el Perú, pero que es muy usado en Sudamérica, como les digo, ¿no? Muy, muy usado, sobre todo por su efecto estabilizador cardiovascular. Hemos revisado al anestésico, conocido con el nombre de ketamina, y vamos a revisar ahora las benzodiazepinas, que son las otras drogas o los otros fármacos que también nos van a producir a grandes dosis efecto hipnótico. Son los grandes fármacos que nos van a dar un efecto amnésico, anticonvulsivo y relajante muscular. Pero no tiene propiedades analgésicas, ¿se dan cuenta? La única droga que reúne hipnosis y analgesia es la ketamina, ¿ya? En el aparato cardiovascular también va a disminuir el gasto cardíaco y va a producir una gran vasodilatación periférica. Por lo tanto, a una administración en bolo de midazolam, cuando usted quiere inducir la inconsciencia con midazolam, espere que va a tener efectos de hipotensión por la gran vasodilatación que va a producir. Consecuencia de la vasodilatación va a haber un aumento de la frecuencia cardíaca.
¿ya? Por lo tanto, va a dar ligeras taquicardias, ¿no? Ahora, si el paciente está chocado, obviamente va a tener mayor taquicardia que lo normal. A nivel del aparato respiratorio, va a disminuir la frecuencia respiratoria, el volumen corriente y puede llevar a la depresión respiratoria conforme usted aumente la dosis o una el fármaco opioide, cualquier fármaco opioide. Va a haber sinergia de depresión respiratoria. Todos estos fármacos producen depresión respiratoria, por lo tanto son de uso solo en sala de operaciones con todo nuestro material de manejo de vía aérea que ustedes ya conocen, ¿no? Ya lo han visto en la práctica, ¿no? Han visto cómo se intuba, ¿no? Cuál es el tubo de Mayo, cuál es la máscara laringea, cuál es el tubo endotraqueal. Entonces, hay que sacar al paciente de la depresión por estas drogas. ¿Ya? Eso lo hacemos todos los días los anestesiólogos, ¿no? Porque sabemos que estos fármacos nos van a producir grandes depresiones respiratorias y cardiovasculares, ¿no? Entonces, no es que sea un efecto iatrogénico del profesional, sino es que es el propio efecto colateral del fármaco, pero que el anestesiólogo sabe que se va a presentar y por lo tanto lo que tiene que hacer es sacar al paciente de la apnea y de la depresión cardiovascular, ¿no? Dosis de inducción anestésica, 0.15 a 0.3 miligramos por kilo intravenoso, la dosis de sedación son menores, y el midazolam sí tiene un fármaco que va a antagonizar sus efectos, y es el flumazenil, ¿no es cierto? Solo vamos a mencionar a midazolam dentro de las benzodiazepinas, porque es la benzodiazepina de acción corta. Duración 4 horas. En 4 horas, la última molécula de midazolam va a ser eliminada del organismo. Y tienen todas las benzodiazepinas como antagonista al flumazenil. Si es que me he excedido en drogas, el paciente sigue durmiendo por efecto del midazolam, ¿qué puedo hacer? Usar flumazenil, ¿no? Como antagonista. Y por último vamos a revisar el barbitúrico más conocido de uso anestésico, como es el tiopental, ¿no? También es un agonista del receptor gamma-aminobutírico. Es un fármaco depresor del sistema nervioso central, pero ojo, tiene un efecto neuroprotector que solo él lo tiene y que los intensivistas lo usan para producir comas barbitúricos dentro de la unidad de cuidados intensivos. El efecto anticonvulsivante también lo tiene las benzodiazepinas, este barbitúrico también, ¿no? Va a disminuir el consumo de oxígeno metabólico a nivel cerebral, el flujo sanguíneo cerebral y la presión intracraniana, por lo tanto se puede usar en neurocirugía. Va a haber supresión de las descargas corticales con el tiopental en el electroencefalograma. A nivel cardiovascular, una disminución de la presión arterial media, vasodilatación venosa vascular y va también a haber depresión del gasto cardíaco, ¿no? A nivel pulmonar, depresión respiratoria, te lleva hasta el apnea, dependiendo de la dosis menores, todavía el paciente va a respirar espontáneamente. No causa broncodilatación, más bien causa broncoconstricción. Por lo tanto, pacientes asmáticos con mucho cuidado. Usos clínicos básicos, la inducción, la hipnosis, ¿no? Para sedación en procedimientos cortos a dosis menores, ¿no? Los comas barbitúricos que ya les mencioné, generalmente en las UCIs, y la inyección intraarterial del tiopental también puede originar necrosis tisular, igual que la extravasación de propofol. Dosis 3 a 6 miligramos por kilo, con esa dosis quiere decir que el paciente entra en apnea, y puedo hacer la laringoscopía o puedo administrar el relajante muscular después de la administración del tiopental y luego la intubación orotraqueal. Dosis de sedación son menores, ¿no? También produce dolor a la inyección, así es que es recomendable administrarlo a través de una vía endovenosa gruesa.
Bien, hemos visto entonces todos los fármacos que van a producir sueño, hipnosis profunda. Ahora vamos a ver las drogas analgésicas que se usan en sala de operaciones. Y como les dije en la primera clase, son los opioides los que van a ser los encargados de brindar analgesia a todo paciente postoperado, no solamente en el post, en el pre, en el intra, ¿no? Los opiáceos son los fármacos que se van a unir a receptores específicos, opioides a nivel cerebral, ¿no? Y estos son los receptores Mu, que se encuentran presentes en el cerebro y en la médula espinal. En el cerebro los Mu1 y en la médula los Mu2 responsables de la potente analgesia. Entonces, estos opioides, estos fármacos van a actuar a nivel de esos receptores Mu para producir la analgesia que nos brinda, ¿no? La eliminación, principalmente por hígado, y la mayoría de los opiáceos tienen metabolitos inactivos que son eliminados o excretados en orina. Dentro de los opioides tenemos los naturales, la morfina, y tenemos los sintéticos, que los había mencionado también en la primera clase, el alfentanil, el sufentanil, el propio fentanil y el remifentanil, que es el último que ha salido y que es de duración más corta y de efecto más rápido, ¿no? Porque es muy poco liposoluble, lo que implica un menor volumen de redistribución. Acuérdense del mapa tricompartamental, ¿ya? No se va a distribuir tanto hacia el tejido muscular y graso, ¿no? Va a producir analgesia a nivel del sitio efecto, a nivel de la corteza cerebral del sistema nervioso central, y luego rápidamente va a salir de la grasa y del músculo rápidamente. Entonces, por eso es que tiene un menor volumen de redistribución y luego se va a excretar. Vida media muy corta, miren, 3 a 4 minutos, ¿no? Igual que casi propofol. Los dos terminan igual. Se metaboliza por esterasas plasmáticas y en el músculo esquelético. O sea, se metaboliza en plasma y en el músculo esquelético. Su hermano mayor es el fentanilo, ¿no? Este sí es un opioide muy lipofílico, por lo tanto va a durar mayor tiempo, ¿no? Y se va a quedar más tiempo en el tejido muscular y en el tejido adiposo, de donde se va a ir liberando lentamente hacia el plasma. Por lo tanto, su efecto va a durar más, ¿no? Tiene efecto acumulativo, proporciona analgesia postoperatoria, se metaboliza también en hígado. Todos los opioides se metabolizan en hígado y se van a redistribuir al tejido muscular y al tejido adiposo, de donde se van a liberar hacia el plasma, constantemente dependiendo del tiempo de uso o del tiempo de administración de la droga. Entonces, los opioides a nivel central, sedación, analgesia, ¿no? Puede aparecer hasta euforia cuando hay dosis mucho más grandes, ¿no? A nivel del sistema nervioso autónomo va a haber un aumento de la actividad vagal. A nivel del aparato cardiovascular tiene un efecto inotrópico negativo, va a producir generalmente bradicardia y vasodilatación periférica, tanto arterial como venosa. Respiratorio va a haber depresión respiratoria dosis dependiente. ¿Qué quiere decir dosis dependiente? A menor dosis no va a producir tanta depresión respiratoria. A mayor dosis, mayor depresión respiratoria. La depresión respiratoria va a consistir en una disminución de la frecuencia respiratoria y del volumen corriente, con una disminución del reflejo de la tos, ¿no? A nivel del sistema musculoesquelético, el opioide puede producir rigidez muscular dependiendo de si usted ha administrado muy rápido la inyección del opioide, ¿no? La velocidad y la concentración de la dosis en bolo va a producir rigidez muscular, sobre todo de la pared torácica, impidiendo la entrada del oxígeno, ¿no? Por lo tanto, el paciente no va a poder respirar porque no va a poder inspirar y expirar. El tórax, la pared torácica está totalmente rígida y el paciente se va a poner cianótico.
Entonces, ¿cuál es el tratamiento de este tórax leñoso? Así se le conoce este efecto colateral del opioide, ¿no? Que te puede llevar a la muerte, ¿no? El tratamiento es agarrar la máscara de administración de oxígeno e introducir grandes cantidades de oxígeno, flujos altos de oxígeno a presión hasta que se rompa la rigidez muscular. Muchas veces no se rompe, ¿no? Cuando, o sea, quiere decir que si, por ejemplo, yo administro flujos altos de oxígeno a un tórax leñoso y veo que empieza a respirar lentamente, va respondiendo a la administración de la presión de oxígeno o de las grandes cantidades de oxígeno a presión. Pero si no, a pesar de que estoy administrando grandes cantidades de oxígeno, no se rompe la rigidez muscular, hay que colocar relajante muscular para que pueda entrar el oxígeno hacia las vías aéreas y oxigenar los pulmones y la sangre, ¿no? Entonces, ¿de qué depende esto? De la dosis que haya elegido usted y la haya inyectado a gran velocidad. Por eso es que, bueno, estos datos los sabemos nosotros, los anestesiólogos, el tipo de administración de la droga, ¿no? Si usted lo está haciendo en bolo, en infusión, y las concentraciones de la droga, los volúmenes de la droga, pueden desencadenar efectos colaterales. No es lo mismo una inyección rápida que una inyección lenta, con mucho cuidado, ¿no? Una inyección rápida y con altas concentraciones de droga se pueden ver más efectos colaterales de la droga, ¿no? Por eso es que actualmente la tendencia es administrar en infusión. ¿Por qué en infusión? No solamente porque voy a tener concentraciones plasmáticas más predecibles en el paciente, sino también porque estos efectos colaterales van a desaparecer. O sea, esos efectos de depresión cardiovascular y respiratoria en una administración en infusión, gota a gota, lentamente, poco a poco, no se presentan. ¿Ya? Otro de los efectos de los opioides es que va a producir náuseas, vómitos, puede producir estreñimiento, cólicos y retención urinaria, ¿no? La morfina, el fentanil, el remifentanil, todos van a producir estos efectos. Aquí están las dosis del fentanilo, del remifentanilo y su antagonista, fundamentalmente la naloxona, ¿no? Es el antagonista de las dosis de los opioides, ¿no? Remifentanilo no se administra en bolo, porque puede producir tórax leñoso. Es muy potente el remifentanilo. Preferible darlo en perfusión continua, ¿no? El fentanilo sí se puede administrar en bolo, ¿no? Y en infusión continua también. En bolo con mucho cuidado, porque puede producir el tórax leñoso, ¿no? Y la naloxona, que es el antagonista del opioide, ¿no? Bien, con esto hemos acabado la primera clase de anestesia intravenosa. Espero que hayan comprendido. No sé si tienen preguntas. Son las 3:55, podemos resolver algunas dudas con confianza. Por favor, pregunten si tienen dudas. Si no, pasamos a la siguiente clase, que es la recuperación post-anestésica, ¿no? ¿Ahí ven? ¿Se ve bien? Sí, doctora, se ve y se escucha bien. Ya. ¿Alguna pregunta, doctores, acerca del primer tema? ¿Sí? Más fuerte, por favor, no la escucho. Todo claro, doctora, gracias. Ya, muy bien. Entonces vamos a pasar a la siguiente clase. El tema es recuperación posanestésica, o sea, después de que ya terminó la cirugía, cortamos las infusiones o la administración de los gases,
y esperamos que el paciente recupere lentamente o rápidamente, si es que usted ha elegido fármacos muy rápidos, no solamente la conciencia, sino también la estabilidad cardiovascular, respiratoria y los movimientos de las extremidades, ¿no? Porque la anestesia es un proceso reversible. El paciente debe salir como entró, ¿no? Es lo ideal. Sobre todo para dar de alta de Doctora, sala de disculpe, operación. Sí. ¿sigue todavía en la diapositiva de anestesia intravenosa? Ah, disculpen, a ver. ¿Ahora? Sí, ahora sí, sí. doctora. Ya está bien. Ya. Entonces, les decía, ¿no? El paciente tiene, en el proceso anestésico, el paciente tiene que recuperar no solamente la conciencia, ¿no? Primero tiene que recuperar una respiración espontánea que pueda garantizar la oxigenación de los tejidos, ¿ya? Recuerden que hemos usado relajantes musculares, hemos usado hipnóticos que son grandes depresores respiratorios. Yo no puedo sacar de alta de sala, ojo, no es lo mismo sala de operaciones que la sala de recuperación, ¿ya? De sala de operaciones yo no puedo sacar un paciente que no se encuentra desde el punto de vista respiratorio, garantizando una buena oxigenación. De sala no sale, ¿ya? Ahí se queda hasta que ventile o respire espontáneamente. Es, en otras palabras, que recupere su frecuencia respiratoria, su volumen corriente y que estén presentes los reflejos de deglución, de tos, de defensa de la vía aérea para evitar que hayan aspiraciones. Recuerden que el paciente todavía está semidormido o semidespierto, mejor dicho, semidespierto, ¿no? ¿Se puede atorar con su saliva? Sí, se puede atorar. ¿Cómo garantizo que no se aspire? Cuando tiene los reflejos de defensa de la vía aérea presentes. Y para eso tiene que haber un buen volumen corriente, tiene que haber una buena frecuencia respiratoria y un buen volumen minuto. Ese es uno de los criterios para darlo de alta de sala de operaciones, del quirófano. Eso uno. Dos, no deben haber hipotensiones ni arritmias. O sea, inestabilidad cardiovascular, no debe haber. El paciente debe estar estable cardiovascularmente para salir del quirófano al salir la unidad de recuperación. 2. 3. Estabilidad hemodinámica, estabilidad respiratoria. ¿Y cuál sería el tercer criterio? La presencia de que se encuentre desde el punto de vista de temperatura estable también, ¿no? O sea que no haya ni hipertermia ni hipotermia para que salga de la sala de operaciones. Pero fundamentalmente, el criterio respiratorio y el criterio cardiovascular. ¿Ya? Si está estable desde el punto de vista y la presencia de los reflejos de defensa respiratoria, está estable desde el punto de vista respiratorio y cardiovascular, sale del quirófano, así esté dormido. La conciencia se va a recuperar en la unidad de recuperación posanestésica, poco a poco, ¿ya? Entonces acá tendríamos que poner esta estabilidad cardiovascular acá en el primer punto. Para salir del quirófano tiene que haber ventilación espontánea adecuada, presencia de reflejos de defensa de la vía aérea y estabilidad cardiovascular. La conciencia se recupera en la unidad de recuperación posanestésica, ¿ya? Y la actividad motora ya en URPA o en el piso, ¿ya? Fundamentalmente entonces, de quirófano sale ventilando adecuadamente y estable desde el punto de vista cardiovascular, con presencia de
reflejos de defensa de la vía aérea. Bien, en la sala de recuperación posanestésica, el paciente lo que va a hacer es regresar a su estado preoperatorio, ¿no? Y lograr un nivel funcional más adecuado, ¿no? Entonces, es la sala destinada a proveer monitoreo y cuidados posanestésicos. Son fundamentalmente el monitoreo, que continúe estable desde el punto de vista respiratorio, que continúe estable desde el punto de vista cardiovascular, que se le proporcionen analgésicos y que poco a poco vaya recuperando la conciencia con siempre un cuidado especial y monitoreo del paciente posoperado. ¿Ya? Ahí es donde va a recuperar completamente la conciencia y sus movimientos. Los objetivos de esta clase son señalarles la importancia de la vigilancia posanestésica, porque se pueden presentar complicaciones en URPA, en la unidad de recuperación posanestésica. Sí se pueden presentar. Y luego corren hacia la sala nuevamente, ¿no es cierto? Pueden ser complicaciones quirúrgicas como pueden ser complicaciones anestésicas en la unidad de recuperación posanestésica, ¿no? Explicarles las principales características estructurales y funcionales de la unidad de recuperación posanestésica, mencionar y explicar cada uno de los parámetros o puntajes de recuperación. Utilizamos escalas, ¿ya? Como van a ver más adelante, utilizamos escalas de evaluación en el paciente para ir viendo cómo va. Y luego indicar las complicaciones producidas, cuáles son las más frecuentes en la unidad de recuperación posanestésica. Esta sala debe reunir características físicas únicas de esa sala, ¿no? No es un quirófano, es una unidad de recuperación posanestésica que debe estar cerca del quirófano, contigua al quirófano, ¿no? Porque como vuelvo a repetir, se pueden producir complicaciones y el paciente puede reingresar al quirófano. Tiene que tener comunicación con el banco de sangre, tiene que tener comunicación con la UCI, tiene que tener comunicación con la sala de hemodinamia, tiene que tener comunicación con la sala de rayos X. ¿Ven? La unidad de recuperación tiene que ser contigua a todas esas zonas mencionadas. ¿Por qué? Porque van a funcionar así, juntas, y rápidamente en simultáneo, van a solucionar el problema del paciente postoperado. Debe ser diseñada con puertas amplias, con gran iluminación, ¿no? Con aire acondicionado. En cada cama debe haber succión, oxígeno para cada cama. Deben haber 2 camas en recuperación por cada quirófano, ¿ya? Y 2 camas por cada 4 procedimientos. Por ejemplo, en gastroenterología se hacen muchas endoscopías, colonoscopías, y deben haber 2 camas por cada 4 procedimientos en el día, 2 camas en recuperación, ¿no? La sala es permanentemente abierta, debe tener habitación de aislados cuando hay, no sé, pacientes que tienen diagnóstico de COVID-19, de otras infecciones, de otras enfermedades transmisibles, ¿no? Por lo tanto, debe haber sala de aislados. Debe haber una zona de materiales y una zona central para el personal, ¿no? En la unidad de recuperación trabajamos los médicos anestesiólogos. Generalmente la unidad de recuperación está a cargo de un médico anestesiólogo, ¿no? Que va viendo a su paciente después que salió del quirófano. Y está el grupo de las enfermeras y el personal paramédico, ¿no? Y todos deben tener, pues, una central donde van a trabajar todos juntos, una central de monitoreo. Esto sería lo ideal, ¿no? Y acá tiene una central donde ve todos los monitoreos la licenciada, ¿no? Pero en nuestro país generalmente no hay esto y uno tiene que acercarse a mirar cada monitor, ¿no? Además, estas salas deben tener, pues, balones de oxígeno, fuentes de oxígeno a la mano,
elementos para administrar oxigenoterapia y succión, ¿no? Los ventiladores manuales, conocidos con el nombre de AMBU, ¿no? Deben existir las cánulas nasales, las máscaras, donde vamos a administrar oxigenoterapia a los pacientes, extubados, salen extubados del quirófano, y luego que le sacamos el tubo, le tenemos que dar oxigenoterapia como tratamiento coadyuvante hasta que alcance sus niveles de saturación adecuados, saturaciones de oxígeno, ¿no? Entonces empezamos por máscaras Venturi, máscaras con bolsa reservorio o sin bolsa reservorio, luego cánulas nasales, y luego totalmente se liberan de la oxigenoterapia, ¿no? Y entonces la sala de recuperación debe tener todo ese material, así como también el material coadyuvante de tipo cardiovascular, ¿no? El tensiómetro, el estetoscopio, los equipos multiparámetros que nos van a dar información hasta de la presión arterial media en forma automática, ¿no? Los termómetros, los oxímetros de pulso, y el coche de paro, ¿no? Elementos para manejo de una emergencia cardiorrespiratoria. El coche de paro mínimamente debe contener todo esto. Y el coche de paro está a cargo de la enfermera y debe revisar todo este contenido de coche de paro, tenerlo operativo frente a una emergencia en la unidad de recuperación posanestésica. Así como también deben haber analgésicos para el control del dolor, antieméticos, anestésicos locales, etcétera, para las complicaciones que se puedan presentar en la unidad de recuperación posanestésica. Como les decía, en cuanto al personal, generalmente es un anestesiólogo el que está a cargo de la unidad de recuperación, y la ayuda del personal de enfermería también es importante, ¿no? Sobre todo para el monitoreo. Bien, cuando el paciente sale del quirófano rumbo a la unidad de recuperación, lo transporta generalmente el anestesiólogo a cargo, vigilando la respiración adecuada del paciente, ¿no? Con un pulso oxímetro portátil, y si tuviera un monitor cardiovascular, también lo coloca al pie de la cama del paciente, y lo va monitorizando al paciente mientras lo traslada en decúbito lateral izquierdo, que es la posición adecuada con que debe viajar el paciente que sale de quirófano hacia la unidad de recuperación post-anestésica. El médico que sale de quirófano debe dar un informe llegando a la unidad de recuperación post-anestésica de cómo le ha ido al paciente en el quirófano y de con qué parámetros cardiovasculares oxigenatorios se encuentra actualmente al médico anestesiólogo encargado de unidad de recuperación. O sea, le da todo el informe, no solamente del nombre, la edad, el diagnóstico, el procedimiento que se ha realizado, sino también en qué condiciones respiratorias y cardiovasculares sale el paciente. La enfermera está presente y la enfermera también va a escuchar el informe, y luego se va a quedar a cargo el médico anestesiólogo de recuperación. En cuanto a las enfermeras, una enfermera, si los pacientes están estables, despiertos, no complicados, debe haber una enfermera por cada 3 camas o 3 pacientes, ¿no? Pero si el paciente es un paciente pediátrico, por ejemplo, ¿no? Es un paciente que todavía está inconsciente, pero no está complicado, y ha sido sometido a una cirugía mayor, pero se encuentra estable, pueden haber 2 enfermeras o una enfermera por cada 2 pacientes. Y si el paciente está grave, comprometido y requiere soporte vital, una enfermera por cada paciente. El URPA siempre debe estar en relación con todos estos servicios para actuar rápidamente frente a una emergencia, incluida la unidad de cuidados intensivos, ¿no? El traslado del paciente se debe hacer generalmente en decúbito lateral izquierdo, y debe ir siempre un médico anestesiólogo a la cabecera del paciente.
Bien, entonces al llegar el paciente se registran todos sus parámetros vitales, ¿no? Y a partir de que ya ocupa la cama de recuperación posanestésica, vamos a poner en juego los criterios o los parámetros que vamos a monitorizar en ese paciente, que son fundamentalmente cardiovasculares, respiratorios, oxigenatorios y temperatura del paciente, ¿no? Para esto se han ideado puntajes, ¿no? Tablas o escalas de puntaje de recuperación posanestésica. Una de las más conocidas y más usadas es el puntaje de Aldrete, la escala de Aldrete, que fue diseñada en el año 1970 y que monitoriza la actividad, la respiración, la circulación y la conciencia y oxigenación del paciente. Si el paciente, uno para medir la actividad del paciente o catalogar la actividad del paciente, mueve las 4 extremidades, le damos un puntaje de 2. Si mueve solo 2 extremidades voluntariamente y bajo órdenes, le damos un puntaje de 1. Y si es capaz de mover una sola extremidad bajo órdenes, no le damos nada de puntos, ¿ya? Entonces la escala de Aldrete lo que va a hacer es evaluar todos estos parámetros y le va a dar un puntaje. En cuanto a respiración, mira si es capaz de respirar profundamente y torcer libremente, se le dan 2 puntos. Si tiene disnea, respiración limitada o taquipnea, se le da 1 punto. Si está apneico con respiración artificial, miren acá el paciente está intubado, creo que tiene una traqueotomía, ¿no? Y está en un ventilador, a este se le da 0, ¿no es cierto? En el criterio de respiración. En el parámetro de circulación se evalúa si más o menos está en el 20% del nivel preanestésico, si está entre el 20 a 49% del basal, 1 punto, y si está en el más o menos 50% del nivel basal, se le dan 0 puntos en cuanto al criterio de circulación. En cuanto al criterio de conciencia, si está despierto, 2 puntos, si despierta el llamado 1 punto, y si no es capaz de responder, 0 puntos, ¿no? Y este parámetro de saturación de oxígeno fue incluido cuando apareció el oxímetro de pulso, ¿no? Después de los años 80, más o menos. En los años 70, el grado de saturación de oxígenos no se hacía a través de un oxímetro de pulso, sino viendo el color de la piel, ¿no? Y se le daba 2 puntos si estaba rosadito, y si había ictericia o palidez se le daba 1 punto, y si estaba cianótico, 0 puntos, ¿no? Actualmente no tenemos el pulso oxímetro, gracias a Dios ya lo inventaron, y entonces aquel que sature más de 92% con aire ambiental, o sea, sin cánula de oxígeno, sin máscara, con bolsa reservorio o máscara simple, a ese le damos 2 puntos. Pero si necesita instalación de oxígeno para mantener saturación más de 90%, o sea, le pones cánula, máscara u otro dispositivo, ese vale 1 punto, ¿no? Si la saturación de oxígeno es menor a 90%, incluso con la ayuda de los sistemas de oxigenoterapia, a ese se le da 0 puntos. Al final se hace una sumatoria de los 5 criterios. Si reúne mínimamente 8 puntos, actualmente se dice que 9 puntos, se le da de alta de la unidad de recuperación posanestésica. Para esta asignatura vamos a tomar los 9 puntos como el alta de la unidad de recuperación posanestésica en la escala de Aldrete. Entonces, escala de Aldrete se da de alta cuando tiene 9 puntos. Este es el caso del paciente que es hospitalizado, pero pueden haber pacientes ambulatorios sometidos a cirugía ambulatoria. En ellos, el Aldrete, el alta, es cuando tienen los 10 puntos. Ahí se es más exigente, porque el paciente no se va a quedar en el hospital, sino se va a ir a su casa. Bien, acá un resumen de los 5 criterios que
que toma en juego esta escala de Aldrete, actividad, respiración, circulación, conciencia, ¿no? Entonces deberías reunir idealmente 10 puntos, pero con 9 puntos le puedes dar de alta de la unidad de recuperación posanestésica. El Aldrete es la escala más usada, ¿no? Pero hay algunas limitaciones, ¿no? Por ejemplo, algunas condiciones clínicas que ameritan que el paciente todavía se quede en la recuperación, como son las arritmias cardíacas, el sangrado en la herida de la incisión, el dolor severo, incontrolable, por más que le ponemos opioides y no calma el dolor, las náuseas y vómitos persistentes. Son situaciones que hay que estar evaluando y que no considera la escala de Aldrete y que serían razones por las cuales no se podría dar de alta. Así como los pacientes de cirugía ambulatoria que pasan por diferentes fases, como es la fase inmediata, controlada también en la unidad de recuperación posanestésica, ¿no? Y de ahí, de una fase inmediata, donde recuperan sus reflejos y mejor estado de conciencia, van a pasar a un estado de recuperar su coordinación, el equilibrio y restaurar sus demás funciones. ¿Por qué? Porque este paciente de cirugía ambulatoria va a ir a su casa, ¿no? Por lo tanto, tiene que eventualmente completar totalmente la recuperación de la anestesia y sus efectos a largo plazo. Recuerden que muchos vienen a recoger sus familiares y tienen que vestirse solos, miccionar solos, espontáneamente, si no, no se pueden ir de alta, ¿no? Entonces, para pacientes de cirugía ambulatoria hay que considerar también cómo se encuentra el apósito de la herida, si está sangrando, no está sangrando, hay presencia de otro fluido, si hay dolor o no en la herida quirúrgica. El paciente tiene que tener la habilidad para ponerse de pie, caminar solo y vestirse solo, a pesar de que viene un acompañante, ¿no? Debe tolerar la vía oral, debe ser capaz de miccionar espontáneamente, porque recuerden ustedes que los opioides generalmente provocan retención urinaria, o pacientes que han sido sometidos a anestesia regional, subaracnoidea epidural, tienen que estar repuestos totalmente de los efectos del anestésico local para ir a su casa. Entonces, en ellos, en los ambulatorios, se exige que haya un puntaje mayor de 9, ¿no? Debería irse a su casa con 10. Siempre considerando estos criterios en el paciente ambulatorio. Debe estar orientado el paciente en tiempo, espacio y persona. Hay otras escalas de recuperación, como es para anestesia regional, la escala de Bromage, donde usted va a evaluar el grado de bloqueo motor, ¿no? Y ahí, en esos pacientes que han sido, por ejemplo, una cesárea, ¿no? Que se hace generalmente con un bloqueo epidural. Entonces, si la paciente todavía no es capaz de mover ni pies ni rodillas, ¿no? Entonces, tendrá un bloqueo completo, ¿no? Se le da 1. Si es casi completo, solo mueve los pies. No puede levantar las piernas, 2 puntos. Parcial, si es que mueve hasta las rodillas, y nulo cuando flexiona, mueve rodillas y pies. Ahí se le da 4, y la escala de Bromage, entonces, es dada de alta, se puede dar de alta hasta con 3, ¿no? Cuando es capaz de mover las rodillas, se puede ir de alta, siempre y cuando también esté estable cardiovascularmente, porque el efecto de los anestésicos locales por vía epidural y subaracnoidea también es una gran vasodilatación que produce, y por lo tanto puede haber hipotensión, ¿no? Por eso es importante que en la unidad de recuperación posanestésica, los pacientes que han recibido anestesia regional se les administre grandes volúmenes de suero fisiológico para contrarrestar la vasodilatación que producen los anestésicos locales por vía epidural o subaracnoideo, ¿no? Así como también drogas vasoconstrictoras. También hay escalas para evaluar el postoperatorio en niños, como es la escala de Stewart, donde evalúas conciencia, sistema respiratorio y actividad muscular, ¿no?
y va sumando puntaje al final. Y comparando, ¿no? En cuanto a las complicaciones en la unidad de recuperación post-anestésica, vamos a ver que pueden haber complicaciones respiratorias, donde las complicaciones respiratorias generalmente son por obstrucción de la vía aérea, generalmente, ¿no? ¿Y por qué? Porque el paciente viene pues del quirófano sometido al efecto residual de la anestesia general de los fármacos, que todavía se están excretando recién por el organismo. Entonces puede haber cierto grado de compromiso de la vía aérea, porque está con sueño, hay un desplazamiento hacia atrás de la base de la lengua que va a obstruir la glotis y por lo tanto puede producir depresión respiratoria. Tratamiento: hay que colocar una cánula de Edel para poder facilitar la respiración espontánea del paciente, y oxigenoterapia, ¿no? Si es mucha la depresión respiratoria, echaremos mano del ambú y ventilar hasta que el paciente agarre un ritmo respiratorio adecuado. También pueden haber laringoespasmos por reactividad de la vía aérea, cuando hay secreciones, la saliva, la sangre, cae a la faringe y se cierra la glotis, ¿no? Como mecanismo de defensa, y eso ocasiona un laringoespasmo, ¿no? Esa es otra de las complicaciones, pero dentro de las respiratorias, la obstrucción laringea es la más frecuente, ¿no? También pueden haber broncoespasmos, pacientes generalmente que tienen antecedentes de hiperreactividad bronquial, ¿no? Y el tratamiento, pues, es el broncodilatador. En cuanto al laringoespasmo, puedes aspirar las secreciones y puedes llegar hasta relajar para poder aspirar la vía aérea, y si no cede a eso, pues una intubación orotraqueal o una cricotiroidotomía de emergencia. Estas complicaciones respiratorias te van a llevar a hipoxemia e hipoventilación, ¿no es cierto? Entonces hay que tratar las hipoxemias, ¿no? Y las hipoventilaciones generalmente dadas por las atelectasias, ¿no? Si no se han resuelto atelectasias respiratorias que generalmente generan el efecto residual del relajante muscular, entonces se van a presentar en la unidad de recuperación posanestésica. Hay que revertir el efecto del relajante muscular. Ya saben ustedes que el relajante muscular tiene su antagonista, ¿no es cierto? Puede ser su Gamadex o neostigmina. Entonces, para mejorar la ventilación por efecto residual de relajante muscular. Otras complicaciones que se pueden presentar en la unidad de recuperación posanestésica son las cardiovasculares, la hipotensión, también por el mismo anestésico o por la propia cirugía, ¿no? Recuerden que la complicación más frecuente desde el punto de vista quirúrgico es la hemorragia. Desde el punto de vista anestésico, la complicación más frecuente es la depresión respiratoria. Y la depresión respiratoria, dentro de las causas más frecuentes, acabamos de verlo, obstrucción de la vía aérea, por efecto residual del anestésico. Pueden haber hipertensiones también, pacientes que ya traen antecedentes de hipertensión y que tienen que tratarlas con su antihipertensivo. Las arritmias, que generalmente son de causas de tipo metabólico y iónico, ¿no? Hay que tratar las arritmias también. Cuando hay retardo de la conciencia en la recuperación, podemos echar la etiología al efecto residual de los anestésicos, ¿no? Eso uno. Pero siempre hay que tener en cuenta descartar la posibilidad de alteraciones metabólicas y accidentes cerebrovasculares, ¿no? Cuando se presentan retardos de la recuperación de la conciencia. El dolor es otra de las complicaciones que también se presenta, es una realidad en la unidad de recuperación posanestésica. Hay que tratarla con la escala de todos los analgésicos, ¿no? Si es un dolor leve, empezar con los AINES y opioides menores, como la codeína. Si es un dolor moderado, AINES intravenoso. Y si es dolor severo, pues con opioides mayores, ¿no? Tipo petidina, morfina. Las náuseas y los vómitos son las complicaciones más frecuentes en URPA.
¿no? Y generalmente las drogas que usamos actualmente, como son el propofol, tienen efecto antiemético, por lo tanto, últimamente han disminuido las náuseas y los vómitos, pero hay otros anestesiólogos que no usan las drogas modernas, entonces vamos a tener efectos de náuseas y vómitos dentro de la URPA todavía, ¿no? Entonces, el tratamiento es con metoclopramida 10 miligramos por vía endovenosa. La hipotermia es otra de las complicaciones generalmente causadas por el uso de los anestésicos que aumentan el umbral termorregulador, ¿no? Lo que va a hacer que perdamos calor. Bien, el tratamiento de la hipotermia es, pues, actualmente tenemos muchas formas de calentar los líquidos intravenosos, sobre todo en época de invierno y en los pacientes, los extremos de la edad van a presentar estos trastornos de la temperatura, ¿no? Y hay mantas térmicas y flujos aéreos cálidos continuos, ¿no? Nosotros en el OAIS usamos mantas térmicas y usamos calentadores de fluidos. Bien, con esto hemos terminado la segunda clase. Preguntas, por favor. Recuperación post-anestesia. Hasta acá hemos acabado todos los temas referentes a la asignatura de anestesia. A partir del día lunes 21, vamos a empezar con los temas correspondientes a reanimación cardiopulmonar. Reanimación cardiopulmonar básica el lunes 21 y el otro lunes 28, me parece. Reanimación cardiopulmonar avanzada. Está bien, doctora. Bien. Ahora paso los archivos, Xiomara, para no olvidarme, ¿ya? Sí, lunes 28. Sí. El examen está programado para ¿cuándo, Xiomara? ¿Sabes? Me parece que está para el día 31. 31 debe ser, ¿no? Sí, 31. Ya. Entonces, con esto vuelvo a repetirles, he terminado los temas de la asignatura de anestesia. Sí, voy a compartir sus diapositivas inmediatamente termine la clase, ¿ya? Sí, en cuanto termine la clase, comparto los dos archivos. Por favor, les pido preguntas. ¿Está todo claro? La próxima clase es reanimación cardiopulmonar básica. Y Doctora, mañana tienen la práctica de cateterismo, me parece, ¿no? Sí, doctora. Sí, ¿alguien iba a preguntar algo? sí, doctora, disculpe, ¿en qué momento se deja de ser suficiente las administraciones de manta térmica y se aplica otro método? No, se está monitorizando constantemente la temperatura del paciente. Generalmente usamos las mantas térmicas en casi todos los pacientes cuando es invierno, ¿no? Pero si, por ejemplo, el paciente viene con escalofríos, entonces hasta que desaparezcan los escalofríos, la hipotensión y maneje temperaturas dentro de lo normal, en ese momento se deja de administrar las mantas térmicas. Y ya se hacen con frazadas normales, ¿no? Si es que estamos en invierno. Gracias, doctora. Doctora, disculpe. ¿Sí? Sí, sí. Con respecto, Pregunten. con respecto al cuidado postoperatorio en niños, la Sí. escala de Stewart, ¿con qué puntaje se da de alta al niño? Se hace la sumatoria, ¿no? Vas poniendo de ahí 2, 1, etcétera. Empiezas con 2, 1, 0. Y haces la sumatoria total.
y ya, ¿cómo se llama? Le puedes dar de alta, por ejemplo, en este caso de los niños, a ver, el estado de conciencia respiratorio, ¿no? Ahí, estado de conciencia, si despierta y llora, le das 2. Si responde a estímulos, le das 1. Y si no responde, 0. Entonces, tú le das de alta, debes darle de alta con 6 al niño. 2, 1, 0. Como son 3 criterios, lo ideal es darle con 6. 2, 2, 2. ¿Está claro? Sí, doctora. ¿Alguna otra pregunta? Ahí les voy a compartir otra diapositiva. ¿La ven ahí? Sí, sí, doctora. Ya, miren acá, tengo todos los hipnóticos y tengo los opioides. Y miren el efecto a nivel cardiovascular, respiratorio y cerebral. Si ustedes observan bien, tanto barbitúricos, benzodiazepinas y opioides, la gran mayoría son depresores respiratorios, cardiovasculares y del sistema nervioso central, ¿no? Pero la excepción es la ketamina. Miren, la ketamina más bien lo que va a hacer es estimular el sistema cardiovascular y va a producir broncodilatación y depresión dependiendo de la dosis, ¿no? Si usted da mucha dosis de ketamina, va a haber depresión de la ventilación. Pero si usted da dosis normal, la ventilación se va a preservar. Pero miren, a nivel cerebral, también los efectos son estimulantes. Por lo tanto, no sirve para neurocirugía, porque aumenta la presión intracraniana y aumenta el flujo sanguíneo cerebral. Va a haber mayor sangrado para el cirujano. Y el tejido cerebral puede salirse de la cavidad craneana por el aumento de la presión intracraniana, ¿no? Entonces, la ketamina es el estimulante y los demás todos son depresores, en mayor o menor grado. Bien, chicos, entonces nos estamos viendo el próximo lunes y envío los 2 archivos inmediatamente al correo institucional de su delegada. Está bien, doctora. Muchas gracias. Eso sería todo por el día de hoy. Muchas gracias por su atención. Buenas tardes. Buenas tardes, Buenas doctora tardes, Aguilera. doctora. Hasta luego, doctora. Hasta luego, Buenas doctora. tardes. Gracias. Hasta luego, buenas tardes.